Bienvenidos a un programa más de Diario de una Familia Católica. Y esta semana estaremos hablando sobre esta película Sound of Freedom que se acaba de estrenar el 4 de julio, dirigida por Alejandro Monteverde, y uno de los productores es Eduardo Verástegui, quien a su vez la está promocionando. Y este programa no va a hablar en sí sobre la película, sino sobre el tema de la película y reflexiones personales, testimonios, vivencias y cosas que tiene que decir una madre de familia sobre este tema, que no hay que tomarlo a la ligera ni como una película más, sino como el destape de una realidad que lleva muchísimos años y que apenas está empezando a caer en la conciencia de las familias, en la conciencia de los padres. Entonces, pues quisiera comenzar hablando sobre mi experiencia. Hace ya varios años, por ahí del 2019, tuve un sueño, pero un sueño que fue bastante real, donde yo vi a una, como cuando uno ve de entre dormido y despierto a alguien. Y en ese sueño, yo en esa época estaba siendo muy atacada por el maligno. Y de hecho no quise ni dormir en mi cuarto ese día, fue muy pesado. Y de entre tantas cosas que me pasaron en la noche, y las demás cosas son otro tema, voy a resaltar este que es muy importante. Vi a dos muchachas que estaban ahí donde yo estaba dormida, que entre que se aparecieron y entre que estaban en mi sueño, eran más o menos de estatura baja, de entre los 16, 18 años, más o menos, no, sino que hasta más pequeñas. Eran morenas, eran un poquito, no robustitas, pero tampoco eran muy delgadas. Yo pudiese pensar que eran como del sur de mi país, pero no sé si eran de otro país. Me decían: recen por nosotros, por nosotras, porque casi nadie reza por las personas de la trata de blancas. Y yo me quedé bien choqueada, porque yo estaba recibiendo ataques de otra índole y me sorprendió mucho porque yo no había contemplado este tema en mi cabeza. Y yo dije, ¿cómo? O sea, por las almas del purgatorio que fueron o estuvieron dentro de este ramo de la trata, o personas vivas. La verdad es que pensé, como yo sabía que ellas ya habían fallecido, pensé que era por las almas del purgatorio y que habían estado inmersas en este terrible y espantosísimo mundo. Ahora entiendo que es ambas partes, ¿no? Pero realmente casi no se reza por las personas que están atrapadas en este terrible bajo mundo. Y claro, también contemplar a las almas que han fallecido en el intento de huir o por X situación. Posteriormente a eso, creo que fue en el 2020, yo comencé con este apostolado en las adicciones, evangelizando en anexos, en centros de rehabilitación. Y me he topado con esta realidad que está ocurriendo en los hogares, sobre los abusos, sobre todo a los niños. Para mí el tema de Sound of Freedom no es algo nuevo, no es algo que me sorprende, no es algo que viene a despertar mi conciencia. Yo sé que para muchísimas personas sí. Y no lo digo como en tono de presunción, sino como con un dolor muy profundo, porque de alguna manera yo me siento unida a esta lucha por esta situación. Y aunque en su mayoría son ya jóvenes, adultos, los que me cuentan estas historias, los que han vivido esto, pues el resultado de las heridas, del dolor profundo y de todo lo que ha conllevado, pues precisamente están anexados, están
en centros de rehabilitación es porque su mundo se ha puesto de cabezas y ellos no encuentran cómo sanar todo este dolor. Y el dolor parte de muchísimas maneras, ¿no? O sea, no solamente el abuso, sino que suceden más cosas aparte de eso, groserías, golpes, tortura psicológica, etc. Estamos hablando de familias verdaderamente disfuncionales, pero nos sorprenderíamos en la cantidad de hogares que esto está sucediendo silenciosamente. Hablando esto ya de los hogares, y yo escuchaba en una entrevista precisamente de Eduardo Verástegui, donde él hablaba de que hace poquitito dio una conferencia para unas niñas, para una escuela de niñas, algo así, en Cancún, y donde él se sintió el llamado de contar su historia y de pedir perdón en nombre de todas aquellas personas que habían abusado de alguna de estas niñas. Pues salió que sí había más de una niña que había vivido esta situación. Yo la verdad me sentí muy identificada, muy tocada, porque yo he escuchado muchas veces este testimonio. Lamentablemente, de los mismos parientes, hasta de los mismos padres. Yo, ¿por qué quiero hablar sobre mi experiencia personal en este video y sobre la temática de esta película, que es sobre Tim Ballard, que es un hombre que deja su trabajo en el gobierno para ir a rescatar niños de la trata de blancas? Estamos hablando de lo que sucede dentro de los hogares y ahora estamos hablando sobre ya como un negocio, ¿no? Como por infantil y todo lo que esto conlleva. Nosotros como padres, en estas realidades sobre la trata de blancas y en estas realidades sobre los abusos dentro de los hogares, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es mi invitación para todos los padres de familia, para todas las familias? Y disculpen que hable así como un poquito pausado porque estoy tratando de pensar mis ideas, que el Espíritu Santo me diga qué decir, porque verdaderamente es un tema muy difícil y que de repente cuando yo se lo hablo a personas de mi alrededor es como, ay, no me interesa oír de ese tema. Como si fuera muy ajeno y como es el problema de otros. Es bien terrible que en los corazones de los seres humanos exista esta indiferencia. Como dice el mismo Eduardo Verástegui, ahora que ya sabes de este tema, ¿qué vas a hacer? Y ahora que ya saben también ustedes que ocurren muchísimos abusos dentro de los hogares, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque quiero ahondar sobre la trata de blancas y sobre lo que está ocurriendo en muchísimos hogares, independientemente de la situación económica del hogar, para que nosotros tengamos una encomienda muy precisa sobre este tema. No todos somos Eduardo Verástegui para tener estos alcances, ¿no?, cinematográficos, económicos, de contactos, etcétera. No, todos tenemos diferentes llamados. Ese es el llamado de él, y cada quien en su situación, en sus talentos, en su personalidad, en su entorno, etcétera, tiene una misión. ¿Qué podemos hacer de inmediato por esta situación? Orar. Ofrecer sacrificios, ofrecer ayunos, ofrecer la Santa Misa, poner esta intención todos los días en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Por eso, en muchísimos videos he insistido yo en cuidar la pureza de nuestros niños. La pureza de muchísimos padres se ha visto dañada, se ha visto corroída precisamente porque empezó en la niñez y es una cadena. Entonces, para que nuestros bebés y nuestros niños sean lo que Dios necesita de ellos cuando crezcan, tenemos que cuidarlos muchísimo. Ahora sí que en esta época en la que vivimos, exageradamente, porque nada que tú exageres estás exagerando. En esta época no. Y nosotros mismos volver a la pureza, por eso también les he tocado este tema en otros videos. Nosotros tenemos que volver a la pureza. Tenemos que cuidar nuestra familia hasta con la vida.
De verdad que yo he escuchado historias de terror, de personas que fueron sumamente dañadas y por quién fueron dañadas. Son historias que uno se quiere poner a llorar totalmente con ellos y con ellas. Nosotros tenemos que orar por esta intención, para que la pureza, la inocencia, la humildad, la alegría, la paz, el amor de nuestros niños no sea corrompido por nada ni por nadie. Que esta sea nuestra intención de todos los días junto con un montonal, ¿verdad? Pero que esta particularmente ya no se vaya de nuestras oraciones. Pero otra opción que podemos hacer es, como les comentaba ya antes, ¿no? Cuidar todo lo que entra por la televisión, la radio, todo, el internet, el celular, todo, cuidarlo todo. Y que siempre pase por este filtro de la pureza. Si se está perdiendo la pureza de cualquier tipo de los 5 sentidos, en esta caricatura, en esta película, en esta serie, en esta canción, se va de mi casa, no entra en mi casa, no entra en mi atmósfera. Cuidar la pureza de nuestros niños y nuestra pureza, la pureza de nuestro corazón, la pureza de nuestra alma, de nuestra mente. Otra cosa que yo les sugiero, que de verdad lo tomen en cuenta, porque hay testimonios terribles de historias de terror, como les comento, es: no dejes dormir a tu hijo en otras casas. Que si el amiguito, que porque se quieren mucho, no, cada quien en su casa. No expongas a tus hijos, no los arriesgues por alguien que le puede caer bien, pero tú no sabes quién más puede entrar a la casa de ese otro amiguito, de ese otro compañero, primo, etc. Cuidar también de nuestros niños, que no vayan a altas horas de la noche, sobre todo hablando de adolescentes y de jóvenes, a otros lugares. Tenemos también estas terribles historias, muchísimas en México, de chavitos que fueron a bares, a antros, etcétera, a altas horas de la noche, o a la hora que me digan, con amigos, quién sabe quiénes, y ya no regresaron. Hay que ponernos muy estrictos y volver a como se vivía antes, porque ahorita estamos tan relajados en la fe, estamos tan laxos, que para nosotros nada está mal, todo es relativo, depende de cómo lo veas. Si estamos viendo que esta situación es un cáncer vivo en nuestro país, ¿por qué no ponernos exagerados en cuanto a la seguridad de nuestros hijos? Siempre, yo recuerdo mucho algo que a mí me salvó de muchísimas situaciones, porque yo era una muchacha que quería hacer y deshacer y ser libre y demás, como muchos jóvenes de hoy en día. Pero la verdad es que mis padres me salvaron todas las veces de yo cometer errores y de estar en situaciones en las cuales yo pude haber sufrido muchísimo. Mis padres, independientemente del transporte y en qué medio fueran, siempre me llevaban a la escuela más bien, y luego me recogían. Eso fue siempre, hasta la universidad, que ya no se pudo, pero yo hubiera agradecido mucho que fueran por mí también, porque sí me di mis escapadas. Y me negaron la salida de un 100% de lugares que yo les pedía. Ellos me daban permiso a un 10%. Gracias a Dios no me dejaron ir a los demás lugares en las horas que yo quería, y de verdad que me salvaron de muchas situaciones. Mis padres tenían muchos filtros para dejarme salir. ¿Con quién vas a ir? ¿Quién te va a recoger? ¿Quién te va a traer? ¿Lo conocemos? ¿No lo conocemos? ¿A qué horas llegas? Y si no llegas a esa hora ya no tienes más permisos. Siempre fueron muy estrictos, y de verdad que lo agradezco demasiado, porque a mí se me ocurrían muchas cosas, hacer muchas fechorías, y también estuve en lugares que no debía de haber estado. Hubo momentos en los que me daban la confianza, y la verdad es que me pudo haber ido muy mal, muy mal. Yo caí en situaciones que yo decía, me arriesgué demasiado, puse mi seguridad demasiado en riesgo, y el Señor fue muy bueno conmigo y no permitió que me pasara nada. Eso que les estoy contando
ya tiene alrededor de 20, 15 años. Imagínense hoy en día, en esta época. Si yo quisiera ser esa joven que era antes, pues estoy muy frita, porque me hubiese arriesgado muchísimo más y hubiese querido lugar muchos más peligrosos, precisamente por cómo está la situación hoy en nuestro país. El tema de la película de Sound of Freedom no es ni muy ajena, ni muy lejana, ni por allá en otro país, ni, ay, bueno, pues qué tristeza, no, ay, los niños, no. Eso está ocurriendo en muchísimos miles y miles de hogares mexicanos e internacionales, o sea, de muchísimos países. Esto está sucediendo. Se los digo yo, que yo palpo las historias en estos lugares cerquita de donde yo vivo, con testimonios reales de historias terribles. En una ocasión, una persona me contó de un estado, con el nombre del estado, no tengo más información, con el nombre de un estado de este país, México, donde me comentó que a esta persona, dice, yo fui llevada a una casa muy grande, donde una mujer era la que coordinaba todo, y había niños en este lugar. Ya se imaginarán. No son realidades ajenas ni lejanas. Si yo hago este video y me abro con un poquito de lo que me ha tocado escuchar, es precisamente para que pongamos todo el cuidado del mundo a nuestros hijos. Porque estas cosas están ocurriendo muy cerquita de nosotros. Hay que orar para que esto se caiga, para que sea derrumbado, para que el Señor proteja, cuide y bendiga a todos nuestros bebés y niños del mundo y no permita que caigan en las garras de estas personas que han decidido vivir así, en un pecado tan horrible, tan espantoso y que clama al cielo. También rezar por los victimarios, por su conversión, porque también me ha tocado escuchar personas arrepentidas y llorando por haberle faltado al Señor de esta manera. Sí hay muchas conversiones, sí hay corazones tocados, pero no habemos gente rezando como me lo dijeron estas muchachas. Necesitamos más personas rezando por el fin de esta atrocidad. Necesitamos ser más y más y más y más los que estemos orando para que esto se caiga. Esta película que aún no veo y que claro que voy a ver cuando llegue aquí a México, es como dicen ellos, ¿no? El comienzo del destape de esta realidad para que nosotros hagamos algo y no estemos ajenos a esta situación. No podemos ni imaginar el dolor, la tristeza, el sufrimiento de estos pequeñitos y no tan pequeñitos. Que no porque ya estén un poquito más grandes los veamos con indiferencia, no. Todos estos hermanos están sufriendo. ¿Y yo qué voy a hacer? Ahora que lo sé, como dice Eduardo, ¿qué voy a hacer? Les dejo esta invitación para que seamos almas orantes y penitentes por esta causa, por el fin de esto tan horrible de la trata, y que nosotros cuidemos con grande celo, con amor cristero, con amor guadalupano, la pureza y la inocencia de nuestros hijos y la de nosotros. Y que si ya la has perdido y que si sientes que no has podido regresar a la pureza, te acerques de lleno a Cristo, a nuestra Madre Santísima, y que les implores que te permitan regresar a la pureza, que te permitan regresar a la inocencia. Sí se puede regresar a la pureza y la inocencia espiritual. Claro que se puede, y por ahí tenemos que comenzar. Hay que desterrar de nuestro hogar todo lo que ensucie
nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Pues bueno, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video, porque eso quiere decir que el Señor ha permitido, ha tocado tu corazón de alguna manera para que nos unamos, no porque yo sea más lista, ni mucho menos, ni nada. Esto que te lo cuento es porque el Señor lo ha permitido en mí, porque Él me ha encomendado esta pequeñita tarea, pero que yo estos apostolados los hago con mucho amor, los hago viendo a Cristo en cada uno de nuestros hermanos, y yo soy un mero instrumento porque el que hace todo es nuestro Señor. Y este canal pues también es del Señor, no es mi canal, y cuando Él quiera se quita este canal, y si Él quiere sigue este canal. Todos los apostolados están en manos del Señor, somos meros instrumentos. Pues que Dios me los bendiga mucho, paz y bien.